El día en que el cartero dejó a la joven en la linde del bosque, el hombre de la montaña supo que su vida, tan sólida como la roca que lo rodeaba, estaba a punto de resquebrajarse. No por el matrimonio arreglado, eso era costumbre vieja, sino por el silencio con el que ella descendió del carruaje, la mirada baja, las manos enguantadas temblando como hojas al borde del invierno. Él se llamaba Elías Montoya, un hombre forjado por la nieve, la leña y la soledad. Vivía donde el camino se volvía rumor y el mundo olvidaba los nombres. Ella, Clara, traía un vestido sencillo y un miedo tan delicado que parecía ajeno a la aspereza del lugar. Nadie explicó demasiado. Es tímida, dijeron. Buena, aseguraron. Y Elías, acostumbrado a no hacer preguntas, aceptó. La casa olía a pino y hierro. Al caer la noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas, compartieron una cena breve. Clara comió poco. Bebió agua como si contara los sorbos. Cuando Elías habló, su voz fue baja, cuidada, como si temiera romper algo frágil que aún no entendía. Ella sonrió sin mostrar los dientes. Al retirarse, el silencio se volvió denso. No hubo prisa ni gestos aprendidos. Solo dos extraños unidos por una promesa antigua. La lámpara de aceite lanzó sombras largas sobre las paredes cuando Clara, con manos lentas, desabrochó el broche del cuello. Entonces ocurrió. Elías vio lo que nadie le había dicho que vería. No fue un escándalo ni una traición carnal. Fue una verdad grabada en la piel, una marca imposible de ocultar a la luz temblorosa, símbolos finos, casi antiguos, trazados como un mapa vivo que parecía latir con su respiración. Clara cerró los ojos, esperando el rechazo. El mundo de Elías se quebró en silencio. No por repulsión, sino por el reconocimiento. Aquellos signos no eran extraños. Los había visto antes, de niño, en los cuadernos prohibidos de su abuelo, en historias que hablaban de pactos, de montañas que escuchan y de destinos que se reclaman cuando la noche es más larga. No iba a decírtelo, susurró ella. Pensé que al amanecer. Elías se acercó a la ventana. Afuera, la luna parecía demasiado grande, como si se hubiera acercado a espiar. La casa crujió. Algo, en lo profundo del bosque, respondió con un eco grave. Clara dio un paso hacia él, y al hacerlo, los símbolos brillaron apenas, como brasas contenidas. Elías sintió un frío antiguo recorrerle la espalda. Comprendió entonces que no le habían enviado una esposa tímida, sino la llave de algo que él había pasado la vida intentando olvidar. Y mientras la noche avanzaba, sin permitirles huida ni descanso, la montaña comenzó a murmurar nombres que solo uno de los dos recordaba por completo. Elías cerró la ventana con manos firmes, aunque por dentro algo se desmoronaba. El murmullo no cesó, se filtraba por las rendijas, por el suelo, por la sangre. Clara se quedó inmóvil, como si cada respiración pudiera provocar un derrumbe invisible. Cuando él se volvió, ya no había sorpresa en su mirada, sino una gravedad antigua. Creí que la montaña me había olvidado, dijo él, más para sí que para ella. Creí que yo la había olvidado a ella. Clara bajó la cabeza y se sentó en el borde de la cama. Los símbolos parecían apaciguarse, perdiendo brillo, como si respondieran a su tono. No te eligieron por azar, murmuró. Nadie llega aquí por azar. Elías recordó las historias del abuelo, voces que guiaban a los hombres hacia cumbres donde el tiempo se doblaba, promesas selladas con sangre y piedra, linajes encargados de custodiar lo que no debía despertar. Había huido joven, se había enterrado en trabajo y nieve, convencido de que el silencio bastaría. Pero el silencio también es una forma de respuesta. Un golpe seco resonó en el exterior. Luego otro, más cercano. No eran pasos, eran pulsos, como si algo enorme respirara bajo la tierra. Elías tomó la lámpara y la elevó. La luz tembló, y con ella, los símbolos de Clara, que reaparecieron con una claridad inquietante. Ella apretó los labios, como quien se prepara para una confesión largamente postergada. Me enseñaron a contenerlo, dijo. A no dejar que se complete antes del momento. Si amanece sin que, se detuvo, sin que se pronuncie el nombre, el vínculo se disuelve. ¿Qué nombre? Preguntó Elías, aunque ya lo intuía. Clara alzó la vista. Sus ojos, oscuros, reflejaron la llama como un pozo. El tuyo, respondió. El verdadero. La palabra verdadero se quedó suspendida.
Elías sintió que algo se reacomodaba dentro de su pecho, como una puerta que jamás había sabido que existía. Afuera, el murmullo se hizo coro. La montaña no gritaba, esperaba. Él se sentó frente a ella. Mi abuelo decía que los nombres se pierden para protegernos, dijo. Que recordarlos trae consecuencias. Y olvidarlos también, contestó Clara. Yo no soy la promesa. Soy el umbral. Un temblor recorrió la casa. La lámpara osciló, proyectando las marcas en la pared, ampliadas, casi vivas. Elías vio entonces que no eran solo símbolos, eran trayectos, sendas, ciclos. La historia de un guardián que debía elegir entre sellar o abrir. Entre dormir o despertar. No quiero hacerte daño, dijo él, con una urgencia que lo sorprendió. No pedí esto. Clara sonrió, y por primera vez no fue una sonrisa tímida. Nadie lo pide, susurró. Pero algunos lo recuerdan. Un viento caliente irrumpió por la chimenea, trayendo olor a mineral húmedo. Elías cerró los ojos un instante y, al hacerlo, imágenes lo atravesaron, su infancia escuchando el crujir de la nieve, la mano del abuelo guiándolo por senderos que no figuraban en mapas. Una palabra prohibida escrita con carbón y borrada una y otra vez. El nombre latía detrás de los dientes. Si lo digo, empezó. No aún, lo detuvo Clara. Primero debes saber que se pierde. Ella se puso de pie y, con gesto lento, extendió las manos. Los símbolos se desplazaron, formando una figura incompleta. Elías comprendió que aquello no era un mandato sino una negociación. La montaña ofrecía protección a cambio de memoria, silencio a cambio de vigilia. Si se completa, continuó ella, no habrá regreso a la soledad que conoces. La casa dejará de ser solo madera. Yo dejaré de ser solo carne. Otro golpe, ahora bajo el suelo, hizo caer polvo del techo. Elías abrió los ojos. La noche parecía estirarse, negándose a avanzar. Miró a Clara, y por primera vez no la vio como la joven dejada por un cartero, sino como alguien que cargaba un peso que no le pertenecía del todo. ¿Y si no lo digo? Preguntó. Clara cerró las manos. Los símbolos se apagaron casi por completo. Entonces, al amanecer, me iré, dijo. La montaña buscará otro camino. Y tú vivirás, pero siempre escucharás este murmullo. Elías se levantó despacio. Cada paso hacia ella parecía medir una vida. Afuera, el coro se volvió susurro, expectante. La lámpara lanzó una última sombra alargada, como un reloj sin números. El nombre volvió a empujar desde dentro, no como una orden, sino como un recuerdo que pedía ser reconocido. Clara respiró hondo, y en ese gesto, el umbral vibró, incompleto aún, aguardando la decisión que la noche se negaba a cerrar. El silencio que siguió no fue vacío, sino tenso, como una cuerda a punto de romperse. Elías sintió que cada segundo se acumulaba en sus huesos. Caminó hasta la mesa y apoyó las manos en la madera áspera. Estaba fría, demasiado fría, como si la montaña ya reclamara el interior de la casa. Clara dio un paso atrás. El suelo crujió bajo sus pies descalzos y, al hacerlo, una de las marcas volvió a encenderse, tenue pero insistente. Ella apretó los dedos, tratando de sofocarla. No debería reaccionar así, murmuró. Se supone que aún no. Elías la observó con una mezcla de temor y cuidado. Había pasado años tratando animales heridos, entendiendo cuándo acercarse y cuándo dejar espacio. Aquello no era tan distinto, pensó, salvo que la herida no sangraba hacia afuera. Mi abuelo decía que la montaña no toma, dijo él. Intercambia. Clara levantó la vista lentamente. Eso es lo que te enseñaron a ti, respondió. A mí me enseñaron que siempre cobra más tarde. El viento cesó de golpe. La quietud fue tan abrupta que Elías sintió un zumbido en los oídos. Afuera, el bosque entero parecía contener la respiración. Caminó hasta la puerta y la abrió apenas. No había luna ahora, solo una masa oscura, profunda, como si la noche hubiera ganado densidad. Entre los árboles, pequeñas luces palpitaban, desapareciendo al ser miradas directamente. No deberían estar despiertas, susurró Clara a su espalda. Elías cerró la puerta con cuidado. En nada debería, respondió. Y, sin embargo, regresó junto a ella.
La lámpara proyectaba un círculo de luz donde ambos parecían atrapados. Clara se sentó de nuevo, pero esta vez no bajó la cabeza. Sus ojos se clavaron en él, como si midieran no su fuerza, sino su resistencia. Si pronuncias el nombre, dijo, el sello se abre. No del todo. Solo lo suficiente para que recuerdes lo que juraste antes de nacer. Elías dejó escapar una risa breve, incrédula. Nunca juré nada. ¿Eso crees?, respondió ella. Los juramentos antiguos no necesitan testigos conscientes. Una vibración profunda recorrió las paredes. Elías apoyó la mano en el respaldo de la silla para no perder el equilibrio. Recordó sueños repetidos, siempre el mismo sendero, siempre la misma piedra partida en dos. Había pensado que eran restos de historias escuchadas de niño. Ahora comprendía que eran fragmentos devueltos con paciencia cruel. Clara se levantó despacio y se acercó a él. A cada paso, los símbolos reaparecían, más definidos, como si respondieran a su proximidad. El aire entre ambos se volvió denso, cargado de electricidad seca. No me mires así, pidió ella. No soy la causa. Lo sé, dijo Elías. Pero eres la prueba. Ella se detuvo a un paso de distancia. Podía sentir el calor de su cuerpo, el pulso acelerado bajo la piel marcada. Por un instante, pensó en tocarla, no como esposo ni como guardián, sino como alguien que busca anclarse a lo humano. No lo hizo. Algo le dijo que ese gesto tendría consecuencias que aún no estaba dispuesto a enfrentar. Si digo el nombre, continuó, ¿qué ocurre contigo? Clara inhaló con dificultad. Dejo de ser solo un envío, respondió. Me quedo. Pero ya no como me ves ahora. Otra sacudida estremeció la casa. Desde el techo cayó una astilla que se clavó en el suelo entre ambos. Elías miró hacia arriba y comprendió que el tiempo se estaba adelgazando, estirando como una piel vieja. No te contaron todo, añadió ella, con una dureza repentina. Nunca lo hacen. Te hablaron de custodiar, de proteger. No te hablaron del desgaste. De lo que se pierde cada vez que eliges el silencio. Elías cerró los ojos. El nombre presionó con más fuerza, acompañado de una imagen nítida. Su abuelo, más joven de lo que jamás lo había visto, de rodillas frente a la misma mesa, la misma lámpara, otra mujer con los mismos símbolos. Los ojos llenos de un cansancio infinito. El patrón se reveló como una herida heredada. ¿Cuántos antes que yo?, preguntó, con la voz quebrada. Los suficientes, respondió Clara. Y ninguno completo. El murmullo regresó, ya no como coro, sino como un latido acompasado. Elías abrió los ojos y sintió como algo se acomodaba en su lengua, esperando. No era solo una palabra, era una clave que reorganizaba todo lo que había sido. Clara extendió la mano, dudando por primera vez. No tienes que hacerlo esta noche, dijo. Aún queda oscuridad. Elías miró la ventana. Una línea pálida comenzaba a insinuarse en el horizonte, casi imperceptible. El amanecer no había llegado, pero se estaba preparando. Sintió el peso de la elección asentarse en su pecho, no como una carga ajena, sino como algo que siempre le había pertenecido. El nombre vibró, incompleto aún, mientras la montaña aguardaba, paciente, consciente de que incluso los pactos más antiguos necesitan que alguien decida pronunciarlos. Elías apoyó la espalda contra la pared, como si necesitara sentir algo firme que no dependiera de decisiones. La línea pálida del horizonte se retiró, o quizá fue su mente la que se negó a seguirla. El tiempo ya no avanzaba de forma recta, parecía doblarse sobre sí mismo, concediendo treguas breves y caprichosas. Clara bajó la mano lentamente. Sus dedos temblaban, pero no de miedo, sino de esfuerzo. Contener aquello era como sostener agua entre las palmas. Los símbolos, al sentir la vacilación de Elías, comenzaron a desplazarse otra vez, buscando encajar, reclamando continuidad. La montaña no tiene prisa, dijo ella en voz baja. Somos nosotros los que envejecemos. Elías se incorporó. Caminó hacia la chimenea y avivó el fuego con un gesto mecánico. Las llamas respondieron con un rugido breve, proyectando luz nueva sobre el rostro de Clara. Por un instante, su sombra en la pared no coincidió con sus movimientos. Era más alta, más angulosa, como si perteneciera a otra cosa que la observaba desde dentro. ¿Qué pasará si digo el nombre a medias?, preguntó él sin girarse.
si lo recuerdo sin entregarlo. Clara tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz había perdido suavidad. No existen las mitades para la montaña, dijo. Solo acepta lo que se pronuncia completo o lo que se niega del todo. Elías asintió, aunque ella no podía verlo. Pensó en todas las cosas que había hecho a medias en su vida, huir sin marcharse del todo, quedarse sin pertenecer, recordar sin aceptar. Tal vez aquello había sido un entrenamiento, una larga preparación para este punto exacto. Un crujido profundo recorrió el suelo. No era amenaza, sino advertencia. Elías se dio vuelta y encontró a Clara observándolo con una calma extraña, casi resignada. La timidez inicial había desaparecido por completo, como una máscara útil solo hasta que la verdad exigía otro rostro. Si amanece, dijo ella, no me iré caminando. Me desharé. Volveré a hacer camino, señal, rumor. Y tú seguirás siendo tú, pero incompleto. ¿Y eso te asusta?, preguntó Elías. Clara negó despacio. Y me cansa. Esa palabra lo atravesó más que cualquier amenaza. El cansancio era algo que entendía bien. Se acercó a ella y, sin tocarla, se sentó en el suelo, apoyando los codos en las rodillas. La miró desde abajo, buscando no imponer nada. ¿Alguna vez alguien eligió distinto?, preguntó. Clara cerró los ojos. Una vez, respondió. El pacto se quebró por una generación. La montaña no olvidó. Aprendió. El fuego chisporroteó. Afuera, el murmullo se volvió casi imperceptible, como si el propio bosque se inclinara para escuchar mejor. Elías sintió el nombre acomodarse en su garganta, ya no empujando, sino esperando permiso. Mi abuelo murió tranquilo, dijo de pronto. Nunca entendí por qué. Clara abrió los ojos y lo miró con algo parecido a compasión. Porque recordó a tiempo, dijo. Porque no fue el último. Elías respiró hondo. El aire sabía a hierro y resina. Pensó en la vida que había construido con cuidado, como una cabaña resistente pero pequeña. Pensó en la soledad que había defendido como un derecho, sin darse cuenta de que también era una renuncia. Si lo digo, dijo, no será por la montaña. Clara inclinó apenas la cabeza. Nunca lo es. La lámpara parpadeó. Una grieta fina apareció en el cristal, dibujando una línea que se extendía como una cicatriz. Elías se puso de pie. El nombre ya no era solo sonido, era imagen, peso, responsabilidad. Era una llave que no se podía devolver al bolsillo una vez sacada. Se acercó a la ventana y la abrió del todo. El aire nocturno entró con suavidad, sin violencia. Las luces entre los árboles se apagaron una a una, como si alguien hubiera decidido no presionar más. Escúchenme, dijo Elías, sin alzar la voz. La montaña respondió con un silencio absoluto. Clara se levantó lentamente, consciente de que ese gesto marcaba un umbral más real que cualquier símbolo. Elías cerró los ojos. El nombre se alineó con su respiración. No lo pronunció aún. Lo sostuvo en el límite, probando su forma, aceptando su peso. En ese instante suspendido, comprendió que no se trataba de obedecer ni de resistir, sino de recordar quién había sido antes de aprender a olvidarse. Cuando abrió los ojos, la noche seguía allí, pero ya no parecía eterna. Clara lo observaba, inmóvil, sabiendo que la decisión no necesitaba prisa, solo honestidad. El nombre vibró una última vez, completo, esperando el momento exacto en que dejaría de ser secreto para convertirse en destino. El viento se coló por la ventana abierta, arrastrando con él el olor húmedo del bosque y un leve sabor a tierra removida. Elías sintió que algo se movía bajo sus pies, como si la casa misma respirara con ellos, aguardando la decisión que él aún no se atrevía a pronunciar. Clara permanecía a su lado, silenciosa, pero no pasiva, sus manos temblaban apenas, como si sostuvieran algo frágil que no podía soltar. No es miedo lo que siento, dijo Elías finalmente, en un murmullo que apenas atravesó la habitación. Es respeto. Por ti, por lo que traes, por lo que debo recordar. Clara sonrió, aunque sin alegría. Eso es más peligroso que el miedo, contestó. Porque quien respeta demasiado también duda demasiado. Y la montaña no concede treguas a los indecisos. Él se acercó un paso más. Cada símbolo que se iluminaba en el brazo de Clara parecía responder a su cercanía,
dibujando líneas invisibles en el aire, casi palpables. Había algo hipnótico en aquel resplandor, algo que lo obligaba a inclinarse, a inclinar la cabeza y seguir cada trazo con los ojos. ¿Has elegido alguna vez por ti misma?, preguntó él con suavidad. Clara bajó la mirada y respiró hondo. No. Todo lo que soy, todo lo que traigo, ha sido elegido para mí desde que nací. Incluso tú, incluso este encuentro. Alzó los ojos, y por un instante, la luz reveló una mezcla de desafío y resignación. Pero esta noche, tal vez, podemos elegir juntos. Elías sintió que el peso del nombre que estaba por pronunciar se convertía en algo más que una palabra. Era un puente, una promesa y un desafío a la vez. La casa parecía sentir con un crujido largo y grave. Las sombras danzaban sobre las paredes, cada movimiento más consciente, más expectante. Afuera, la montaña guardaba silencio, pero él podía sentir su atención, como si cada árbol, cada roca, hubiera aprendido a escuchar su corazón. Si digo esto, murmuró, temblando, no habrá marcha atrás. Lo sé. Tragó saliva. Y aún así, debo hacerlo. Clara se acercó un paso más. Esta vez, sin miedo, sin timidez. Sus ojos brillaban, pero no con temor, brillaban con la certeza de alguien que ha esperado siglos por un instante como este. Entonces dilo, susurró. No por la montaña, no por mí, sino por lo que tú recuerdas de ti mismo. Elías cerró los ojos un momento, concentrándose en el nombre, en cómo había estado escondido durante años, enterrado bajo la nieve de la memoria y el hielo de la indiferencia. Lo sintió vibrar en su garganta, en su lengua, como si algo dentro de él se hubiera alineado por fin con algo fuera. Elías, pronunció finalmente, dejando que la palabra fluyera lenta y completa. El murmullo que había estado alrededor de ellos durante horas se transformó. Ya no era un susurro ni un latido, era un coro que llenaba la casa, que atravesaba las paredes y ascendía hacia la montaña. Los símbolos sobre Clara se encendieron con fuerza, irradiando un calor tenue pero firme que hizo que Elías se inclinara ligeramente, como si la luz misma tuviera peso. Ahora, dijo Clara, con una voz que sonaba extrañamente más joven, más firme, como si la palabra que él acababa de pronunciar hubiera desbloqueado algo dormido, ahora la montaña puede escucharnos de verdad. Un temblor recorrió el suelo, suave al principio y luego más intenso. Elías miró hacia afuera y vio como los árboles se mecían sin viento, como la neblina surgía desde el valle como si alguien hubiera encendido un aliento enorme bajo la tierra. La montaña no era solo un guardián distante, era un organismo vivo, consciente, y ahora los estaba reconociendo. Clara extendió las manos hacia él. El vínculo ya existe, dijo. Pero aún no está completo. Debemos mantenernos unidos, no solo en la noche, sino en la verdad que hemos pronunciado. Elías sintió un vértigo extraño, como si la casa entera hubiera dejado de ser sólida y comenzara a flotar sobre un abismo que no podía ver. Sin embargo, su instinto le decía que no retrocediera. Se inclinó y tomó las manos de Clara entre las suyas. Los símbolos sobre sus brazos parecían palpitar al compás de su unión, dibujando caminos que se cruzaban, formando rutas que solo ellos podían recorrer. ¿Qué ocurrirá ahora?, preguntó él, con una mezcla de temor y asombro. Clara respiró profundamente. Ahora, dijo, debemos esperar la respuesta de la montaña. Todo lo demás es consecuencia. No hay más reglas que las que ella decida. Elías cerró los ojos y escuchó. El murmullo volvió, esta vez más suave, más armonioso, pero con un matiz de exigencia. La montaña no castigaba, pero tampoco ignoraba. Observaba cada gesto, cada pensamiento, cada respiración. Y de algún modo, él entendió que la verdadera prueba no había sido pronunciar su nombre, sino aceptar que lo que él llamaba soledad, lo que él había protegido como fortaleza, ahora debía coexistir con algo que lo desbordaba. Clara, los símbolos, el vínculo, la montaña. Pasaron minutos que se sintieron eternos. El fuego crepitó, lanzando sombras que parecían bailar en torno a ellos. Afuera, la niebla comenzó a disiparse lentamente, y entre los árboles surgieron luces difusas, flotando, girando, como si el bosque estuviera despertando con cuidado, como si reconociera la verdad que acababa de pronunciarse. La montaña habla, dijo Clara en un susurro. Escúchala. Elías inclinó la cabeza, y de repente comprendió. No eran palabras lo que llegaba desde la ladera, eran sensaciones, impulsos,
ecos antiguos que atravesaban la piedra, la madera, la carne. Su corazón latía en sincronía con aquel pulso, y cada latido parecía afirmar que lo que habían comenzado no podía deshacerse. Entonces, murmuró, con un temblor apenas perceptible, hemos despertado a algo. Clara asintió. Su mirada se iluminó con una mezcla de miedo y determinación. Sí, dijo. Pero ahora debemos aprender a vivir con ello. Aprender a caminar en este nuevo mundo, donde cada sombra puede ser consciente y cada susurro puede ser un mandato. Elías respiró hondo. Por primera vez en décadas, sintió que la soledad que había defendido durante toda su vida no era un escudo, sino una cadena que finalmente podía romperse. Afuera, la montaña murmuraba de nuevo, suave, expectante. Él sabía que aquello era solo el comienzo. Y mientras la noche se estiraba, desplegando su manto oscuro sobre la cabaña, una certeza lo envolvió: lo que habían pronunciado juntos no podía deshacerse. El vínculo estaba formado, y ahora la verdadera prueba apenas comenzaba. La montaña aguardaba, y ellos debían estar listos. Elías entrelazó los dedos con los de Clara, sintiendo la vibración de los símbolos bajo su piel. Cada pulso era un recordatorio de que la noche aún no había terminado, que la montaña aún tenía secretos que revelar, y que hasta el amanecer, nada volvería a ser como antes. El murmullo creció, más firme, más cercano. La casa pareció asentir con cada latido. Elías respiró hondo y miró a Clara a los ojos. Ya no había dudas ni temores que pudieran separarlos. Habían cruzado un umbral que no tenía retorno. Y mientras el primer hilo de luz insinuaba la llegada del día, ambos comprendieron que lo que esperaba más allá de esas paredes sería mucho más complejo. Más fascinante y más peligroso de lo que cualquier historia humana podía describir. El aire olía a tierra mojada, a musgo y a antiguas promesas. Cada sombra se movía con intención, y los símbolos sobre Clara vibraban como brasas que no podían apagarse. Elías supo entonces que la montaña no solo los observaba, los invitaba a un destino que había estado esperando por generaciones. El silencio se rompió con un suspiro profundo que pareció venir desde la misma roca. Elías sintió el temblor en sus pies, y al mirarse en los ojos de Clara, comprendió que todo lo que habían vivido hasta ahora había sido preparación. Ahora debían actuar, pero no había manual, no había advertencias completas, solo la certeza de que el amanecer traería cambios que ninguno de los dos podía prever. Elías entrelazó sus manos con las de Clara con más firmeza, dispuesto a enfrentarlo todo. La montaña murmuraba, la cabaña crujía y los símbolos latían. Afuera, la niebla comenzaba a retirarse, revelando sombras que se alargaban y se desplazaban como testigos. La primera decisión ya se había tomado, pero la verdadera historia apenas comenzaba a desplegar sus capas, una por una, hasta donde la noche y la montaña lo permitieran. El sol comenzó a asomar lentamente sobre las cumbres, tiñendo de naranja y oro la nieve que cubría los picos. Cada rayo parecía atravesar la cabaña, tocando las paredes de madera, el rostro de Elías, los símbolos que aún brillaban sobre la piel de Clara. No era un amanecer común, era un despertar que anunciaba un nuevo orden, un tiempo que ellos habían convocado con su palabra, con su elección. Elías respiró hondo, sintiendo que el aire frío de la mañana no solo llenaba sus pulmones, sino que también lo conectaba con cada piedra, cada árbol, cada centella de vida que habitaba la montaña. Clara se mantuvo a su lado, firme, los ojos brillando con determinación y un dejo de misterio que prometía historias que aún no se atrevían a pronunciar. La casa, testigo silenciosa de secretos antiguos, parecía cobrar vida, como si cada madero, cada rincón respirara al unísono con ellos. El murmullo que los había acompañado durante la noche se convirtió en un canto bajo, resonando dentro de sus cuerpos, vibrando en sus huesos. No era amenazante, era reconocimiento. La montaña los aceptaba, no como intrusos ni simples habitantes, sino como guardianes, como seres que habían cruzado el umbral del miedo y de la soledad hacia algo que desbordaba todo lo conocido. Clara extendió la mano hacia el horizonte, y Elías la tomó con fuerza, sintiendo que entre ellos ya no había barreras. Los símbolos se iluminaron por última vez, formando un patrón perfecto que parecía un mapa invisible, un sendero que solo ellos podían seguir. Cada línea brillaba con la promesa de secretos revelados y misterios aún por descubrir. El vínculo que habían creado no podía deshacerse, era eterno, sellado con su coraje, su verdad y la memoria que habían desenterrado de generaciones pasadas. «Es nuestro tiempo», susurró Clara, con la voz vibrando de emoción. «Todo lo que la montaña guardó, todo lo que temió revelar, ahora nos pertenece».
Elías la miró, y por primera vez sintió que la soledad que lo había definido durante toda su vida se había disuelto como nieve bajo el sol. No había miedo, solo una claridad profunda. Ellos estaban listos para enfrentar cualquier prueba, cualquier desafío que la montaña decidiera imponerles. El nombre que había pronunciado, el pacto que habían sellado, ya no era un secreto, era un poder que los unía, que los transformaba. Desde el valle, los primeros rayos del día iluminaban senderos que antes estaban ocultos. Pequeñas corrientes de luz danzaban entre los árboles, reflejando la armonía recién instaurada entre lo humano y lo antiguo. Elías comprendió que la montaña no solo vigilaba, enseñaba, guiaba, probaba. Cada decisión que tomaran a partir de ahora tendría repercusiones, no solo para ellos, sino para todo lo que habitaba esas alturas y sus secretos milenarios. Clara apoyó su cabeza en el hombro de Elías, y él la rodeó con los brazos, sintiendo que la fuerza que habían invocado no era ajena, sino parte de ellos. Todo el miedo, la incertidumbre, la soledad acumulada durante años, se convirtió en energía concentrada, lista para crear y proteger. La montaña, testigo de siglos de pactos y silencios, parecía asentir, con un rugido suave que se mezcló con el viento matutino. Elías habló, con la voz firme y clara, resonando en la cabaña y más allá. Ahora sabemos quiénes somos, lo que podemos sostener, y lo que estamos dispuestos a enfrentar. No hay vuelta atrás. Todo lo que venga será nuestro. Clara lo miró con intensidad, y la luz del amanecer hizo que los símbolos sobre su piel parecieran danzar. Sí, dijo. Juntos. Siempre juntos. El aire se llenó de un aroma a tierra mojada y pino, a vida renovada. Afuera, el bosque parecía despertar con ellos, las sombras retrocediendo ante la luz y las posibilidades infinitas que ofrecía el nuevo día. Cada sonido, cada susurro del viento, parecía contarles que la historia no había terminado, apenas comenzaba. El vínculo que habían forjado era mucho más que un pacto, era la promesa de enfrentarse a lo desconocido con coraje, de honrar los secretos antiguos sin sucumbir al miedo, de caminar con la certeza de que lo que habían despertado era inmenso, hermoso y peligroso a la vez. La montaña los había reconocido como iguales, y eso les daba un poder que ningún hombre ni mujer había sentido antes. Elías y Clara se tomaron de la mano y salieron al porche. Cada paso que daban hacía crujir la nieve bajo sus pies, y cada crujido era un recordatorio de que estaban vivos, plenamente conscientes, conectados entre sí y con algo mucho más grande que ellos. La luz de la mañana bañaba sus rostros, iluminando no solo sus cuerpos, sino también el futuro que comenzaban a tejer con cada decisión, con cada gesto de confianza mutua. Los símbolos desaparecieron gradualmente, dejando un brillo tenue, como brasas que no se apagan, recordándoles que lo que habían vivido no era efímero. La montaña guardaría su secreto, pero ellos ya lo conocían, y eso los convertía en parte de su historia, parte de su memoria, parte de su fuerza. El viento, ahora cálido, les acarició el rostro, y Elías supo que la soledad de su vida anterior había terminado. Clara lo miró y sonrió, y él entendió que juntos podían enfrentar cualquier desafío que la montaña decidiera revelar, cualquier misterio que la vida aún ocultara en sus sombras. Mientras el sol ascendía, iluminando cada rincón del valle y cada árbol del bosque, ambos respiraron profundo, sintiendo que lo imposible se había hecho posible. La noche los había probado, la montaña los había elegido, y ahora, al borde de un nuevo amanecer, sabían que su historia sería recordada, no solo por ellos, sino por el tiempo. La nieve y los secretos que solo la montaña podía guardar. Elías y Clara permanecieron allí, tomados de la mano, escuchando el murmullo suave que todavía resonaba entre los árboles, sabiendo que ese era solo el primer latido de una vida compartida que desafiaría el tiempo. La memoria y lo desconocido. Y mientras la luz llenaba cada rincón del mundo, comprendieron que la verdadera aventura apenas comenzaba, un destino magnífico, salvaje y fascinante que ningún ser humano había vivido antes. Un pacto que los unía más allá de lo tangible, más allá de la noche, más allá de la propia montaña. El horizonte se abrió ante ellos, brillante y prometedor, y Elías, al sostener la mirada de Clara, supo que todo lo que había perdido y todo lo que había temido ya no importaba. Porque ahora tenían todo, el uno al otro, la montaña como testigo, y un futuro que desbordaba misterio, poder y pasión en igual medida. La historia que comenzó con secreto y miedo culminaba en algo más grande, más intenso y más sublime, un lazo eterno, una vida compartida con el pulso de la montaña latiendo dentro de ellos. Recordándoles que lo extraordinario siempre exige valentía, confianza y amor. Y así, con el sol brillando alto sobre las cumbres,
y el murmullo de la montaña convertido en canción, Elías y Clara dieron el primer paso hacia un mundo donde nada volvería a ser ordinario. Donde cada sombra escondía un secreto y cada amanecer prometía maravillas inimaginables, uniendo para siempre su destino con el latido eterno de la montaña.